exposición en este Congreso Fuertes en la Fe de los Apóstoles de la Palabra será llevada a cabo por el Padre Jesús Ceja Álvarez de la Diócesis de Guadalajara, y el tema es María, modelo de fe. María, este tema que por lo general causa mucha controversia entre los protestantes, entre los miembros de las sectas, y es uno de los instrumentos que utilizan para atacar la fe de los católicos, será abordado ahora por este sacerdote de Cristo, este sacerdote del pueblo de Dios en la Iglesia Católica, y nos hablará de María como modelo de fe. Escuchemos al Padre Jesús Ceja en esta interesante exposición. En el momento en que saltó de gozo el niño en sus entrañas de Isabel, en ese momento, llena del Espíritu Santo, Isabel hace una proclamación grandiosa, pero dice: apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, dichosa tú que has creído. Por eso el tema de hoy es precisamente María, modelo de fe, porque en María podemos encontrar el modelo más perfecto de la fe. Podemos decir que ella creyó precisamente porque es la llena de gracia. En María no se conoció nunca la más mínima mancha de pecado. Ella es la Inmaculada Concepción. María fue concebida sin mancha de pecado original, y desde luego que el hecho de ser llena de gracia le da también el atributo de la fe, que dicen los santos padres de la Iglesia que María, antes de haber concebido en su vientre al Hijo de Dios, ya lo había concebido en su corazón por la fe. Y ahí tenemos ese gran misterio, el misterio de amor de Dios, que quiso elegir a una criatura, la más hermosa, para ser la madre de Dios. Sabemos por la fe católica, que precisamente María fue preservada de toda mancha de pecado en previsión de los méritos de Cristo, porque Cristo la preservó de toda mancha de pecado para que fuera santa e inmaculada en su presencia, en el amor. No podía conocer la contaminación de el pecado, porque iba a dar vida, iba a dar cuerpo y sangre al Cordero Inmaculado que venía a quitar todo pecado. Y por esa razón Dios, nuestro Padre Dios, así la pensó desde toda la eternidad. Hermano, yo quiero que para este tema de hoy, que vuelvo a insistir, más que un tema, es una contemplación de María, nos pongamos en la presencia de Dios nuestro Señor como lo estamos, y ahí pidamos que María, nuestra Madre, nos acoja en su seno maternal, en su seno virginal, y ahí María, nuestra Madre, nos pueda recoger en su corazón, para que podamos vivir en el corazón de María el misterio de la fe. Y desde luego que esa vivencia del misterio de la fe en María nos va a dar la posibilidad de que podamos también cada momento de nuestra existencia ser protagonistas, defensores, portadores de la verdadera fe, hoy tan necesaria por el mundo en el que vivimos, tan lleno de confusiones, tan lleno de doctrinas adversas, que están dando muerte a muchas almas, a muchas personas que se están apartando de la fe cristiana, de la fe católica especialmente. Y por eso Dios suscita en la Iglesia movimientos como los defensores de la fe, del Padre Flaviano Amatuli, y otros movimientos y también organismos, medios de comunicación como María Visión, EWTM, Radio María, todos los movimientos que de alguna forma buscan hacer presente en el mundo la verdad de la fe. Sabemos que María Visión siempre proclama luz católica. Es justamente esa luz para iluminar el mundo, pero es muy importante el mantenerse firme en que vivimos la fe católica, porque se habla de fe muchas veces,
pero no siempre se está en el verdadero espíritu de fe, que es justamente el vivir en la Iglesia católica, apostólica y romana, con la obediencia fiel al Papa y a los obispos, en la fidelidad al magisterio de la Iglesia y a la doctrina del magisterio, pero iluminada precisamente por la Sagrada Escritura, que a la vez la Sagrada Escritura debe ser interpretada por el magisterio de la Iglesia, por lo cual existen las escuelas, los institutos bíblicos, las instituciones que la Iglesia tiene en sus parroquias, en las diócesis, para que se pueda conservar el espíritu de unidad de la fe. No podemos interpretar ni la Sagrada Escritura ni el magisterio de la Iglesia por nuestra propia cuenta. Siempre debemos conservarnos en la fe para guiarnos por la luz que nos viene de lo alto, en el magisterio del Papa principalmente, que es el Papa siempre la cabeza visible de la Iglesia. Cristo, que está en el Papa, es, decía Santa Catalina, el Papa, el dulce Cristo de la tierra. Y siempre el Espíritu Santo lo asiste para que sea una luz en medio de la oscuridad. Y va nuestro Señor eligiendo para cada momento de la Iglesia el Papa que se va necesitando, el vicario de Cristo que la Iglesia va requiriendo para el mundo, para el momento de hasta el final de los tiempos, hasta el fin del mundo, porque el mismo Jesús lo dijo: yo me quedaré presente todos los días hasta el fin del mundo. Y a Pedro le dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, contra la Iglesia. Yo te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra, atado será en el cielo, y lo que desates en la tierra, desatado quedará en el cielo. Es por eso que cuando nos acercamos a contemplar a María, nuestra Madre, en ella podemos ver a la mujer siempre dócil y fiel a la fe. Dichosa tú que has creído. Deben ser las palabras que siempre deben resonar en nuestro corazón, porque son las que proclaman cuál es la verdadera fe que María nos vino a transmitir, a enseñar, y que nos sigue enseñando cuando nos consagramos a ella. Pidamos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que a lo largo de estas reflexiones nos ayude a afianzar nuestra fe, a fortalecernos en la fe, a que podamos decirle a nuestra Madre: Madre, yo creo, pero como le dijeron una vez los apóstoles a Jesús, creo, pero aumenta mi fe. Así también que la fe de María nos ayude a fortalecernos. Vivimos en un momento de oscuridad en el mundo, en el que necesitamos esa luz que no falla, ese faro luminoso que va en alta mar, esa estrella de la mar, como le solemos llamar a la Santísima Virgen María, que siempre nos va guiando al feliz puerto de la salvación. Ella es la lucecita que no se apaga, es la luz que va llevándonos hacia la gran luz que nunca se extinguirá, que es la luz de Cristo Jesús, que resplandece por toda la eternidad. Y el mismo Señor Jesús lo dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no anda en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Y es María la que nos abre esa posibilidad para que nos reafirmemos en la luz de la vida, que es Cristo Jesús, el Señor, el centro de toda la historia de la salvación. Cristo es el centro de la historia de la salvación. Hace unos días, platicando con un sacerdote, un padre franciscano, me compartía una reflexión. Decía que alguien por ahí le había dicho, y que le pareció a él ser muy, muy lógico, que recibió interiormente una inspiración estando ante nuestro Señor en el Santísimo Sacramento. La inspiración era que nuestra Madre Santísima, en el momento actual, presente de una forma muy cercana a nosotros, nos quiere indicar que el Santo Rosario, la corona del Rosario, es como el sello, el signo rezado con el corazón, para que podamos mantener la firmeza de la fe inquebrantable contra el ángel exterminador, que podemos decir así,
el enemigo es el que pasa, destruye. Y en las casas, como en el Antiguo Testamento, cuando pasaba el ángel exterminador y las casas que estaban marcadas con la sangre del Cordero Pascual, esas casas eran respetadas y el ángel no entraba ahí. Así también en cada cristiano que es un templo de Dios, en cada casa de Dios que somos nosotros, habitación de la Trinidad, cuando llega el demonio, que es el ángel exterminador, y pasa, no va a poder tocar, no va a poder dañar, no va a poder opacar o destruir la fe de aquellos que rezan continuamente el Santo Rosario, porque pasará de largo ante el signo del Rosario, que es la defensa contra todas las acechanzas del demonio que quiere destruir la fe. Recordemos, hermanos, algo muy hermoso y muy importante. Jesús en su palabra nos dice: no tengan miedo a los que matan el cuerpo, teman más bien a quien puede matar el alma y mandarlos al infierno. Y el único que puede matar el alma es el demonio. Nos dice la Sagrada Escritura en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, la primera parte, dice: el ladrón viene a matar, a robar y a destruir. Capítulo 10, versículo 10 de San Juan. Y la segunda parte del versículo dice: en cambio, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús vino a traernos vida en abundancia. Y esa vida en abundancia es la vida que la Santísima Virgen María conserva en sus devotos, en aquellos que viven consagrados a su Inmaculado Corazón, en aquellos que toman el compromiso de estar con María y de entrar en su corazón de madre y de vivir de la fe de María, porque María tiene en cada instante para nosotros todo lo necesario para fortalecernos en la fe, para hacer que vivamos lo que Jesús nos dice. Recordemos que las palabras de María siempre serán: hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga. Esto es lo que María siempre proclamará. Estando en oración y pidiéndole a nuestra Madre, la Santísima Virgen, me fue inspirando las 7 consagraciones que implica el vivir en el corazón de María. Y estas ustedes las van a meditar en el libro de Cómo vivir consagrados al Inmaculado Corazón de María, que ya hace un momento les mencioné. Quiero mencionar cuáles son las 7 consagraciones, lo que implica vivir en el espíritu de fe de María. La primera de ellas es la humildad de María. La humildad de María. La segunda, la fe de María. Bueno, son propiamente las virtudes de la Santísima Virgen María, y al meditar las virtudes vamos a contemplar también las 7 consagraciones. La esperanza de María. Cuarto, el amor ardiente de María a Dios. Quinto, caridad de María con los hombres, con el ser humano. Sexto, la piedad de María. Séptimo, la obediencia de María. Octava virtud es la pureza de María. Novena, el amor de María al retiro, al silencio, donde se dan los santos. Los santos son aquellos que entran en el silencio y ahí se encuentran con Dios, como lo hizo María, que en la soledad, en el silencio, recibió el saludo del ángel. Décimo, modestia de María. Onceava virtud, amor de María a la pobreza. Y doceava virtud, la paciencia de María en las pruebas, en los trabajos de cada día. Cuando contemplamos la fe de María, nos llenamos desde luego de sus virtudes y les damos la posibilidad. Ustedes lo van a meditar aquí, no es el momento, no es el tema. A lo largo de todo el libro, ustedes tendrán explicadas las 12 principales virtudes de la Santísima Virgen María. Y cuando llegamos a la meditación de la séptima virtud, ahí es donde al final de la meditación hacemos la consagración primera, que es al Inmaculado Corazón de María,
les ofrezco la consagración de de San Maximiliano María Kolbe, devotísimo de la Santísima Virgen María. La segunda consagración es consagración al cuerpo y a la sangre de Cristo en el Inmaculado Corazón de María. Nadie como María ha sabido vivir la fidelidad a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, porque María es la que vivió la consagración en su vida, los años que vivió después de la ascensión del Señor a los cielos. María lo vivió como la primera adoratriz, la primera mujer que supo adorar a Jesús en una adoración profunda. Pero, queridos hermanos, en la fe de María, la adoración de Jesús en la Eucaristía que realiza María desde que lo concibió en sus entrañas, porque desde el momento en que ella concibió a Jesús, ya se convirtió en un sagrario de Cristo el Señor, donde María camina presurosa a las montañas de Judea, va en la primera peregrinación, podríamos decir, o procesión del Corpus, que le llamamos, llevando el cuerpo y la sangre de Cristo que ya estaba en su seno. Y es por eso que María va llena de alegría, de gozo y en la fe a comunicar la salvación que llevaba en su ser, en sus entrañas. Y cuando Juan el Bautista, que estaba en el seno de Isabel, recibe el saludo de María, salta de gozo. Es el gozo de la salvación. Mis queridos hermanos, cada vez que nosotros llevamos a Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida, hacemos que todos los que nos rodean salten de gozo. Es cuando vivimos en la fe de María, sabiendo que llevamos a Cristo en el corazón, llevamos en nuestro ser e irradiamos la gloria de Dios, porque María va irradiando la gloria de Dios que lo lleva en su seno. Pero una vez que Jesús nace, María lo acompaña en adoración toda su vida, y cuando ya asciende a los cielos el Señor, María permanece con los apóstoles hasta el momento en que es llevada a los cielos en cuerpo y alma. Todo ese tiempo es una perpetua adoración de María. O sea que María adora a su Hijo. Es María que está adorando permanentemente a Jesús. Pero esa adoración que María realiza durante su vida terrenal, la continúa hoy por toda la eternidad. Y en cada momento que tú y yo nos pongamos ante Jesús sacramentado, por la fe de María, nosotros vamos a poder sentir, percibir, palpar que María está presente con nosotros adorando a Jesús sacramentado. En cada sagrario de la tierra, la razón por la cual Jesús se lanzó de los cielos y quiso quedarse en el Santísimo Sacramento del altar es para que quiso quedar con nosotros, para que Él fuera adorado. Y sabía que los hombres tan ingratos que somos nosotros no íbamos a darle la verdadera adoración que Él se merece, pero se quedó en atención a que se dio cuenta con su visión divina que aunque muchos humanos lo íbamos a dejar solo, María nunca lo iba a dejar solo, y por eso se quedó en todas las hostias consagradas y estará hasta el fin del mundo, porque María en todos los lugares donde Jesús está presente, ella está en adoración. Por eso cuando adoramos a Jesús en la Eucaristía deberíamos sentir la ternura maternal, la presencia de María. Es la presencia de María que está ahí para ayudarnos a vivir la fe. La fe de María nos impulsa a que nuestra fe sea cada día más viva en la presencia de Jesús en la Eucaristía. Por eso les invito en la consagración al cuerpo y a la sangre de Cristo a vivir este misterio en la fe de la presencia de María. Después de la consagración al cuerpo y a la sangre de Cristo, les ofrecemos la consagración al corazón eucarístico de Jesús. Vivir consagrados a María significa también vivir en el corazón de Jesús, porque María y Jesús jamás estarán separados. El corazón de Jesús y el corazón de María siempre estarán unidos y latiendo en un mismo latir, que es el latir del amor divino. El amor divino que siempre está ardiendo en el corazón de Jesús es el amor que arde en el corazón de María. Es por eso que cuando María está con nosotros, nos comparte y nos quema el amor de Dios, porque María es la que nos lleva al amor de Cristo. Si queremos nosotros de veras en la fe amar
el corazón divino de Jesús, tenemos que pedirle a María que nos preste su corazón para amar el divino corazón de Jesús. Porque en el corazón de María arde el fuego del amor divino que nos lleva a amar el corazón de Jesús. Por eso existe esa tan perfecta unión de los dos corazones, del corazón de Jesús y del corazón de María. luzcatólica.com. Después tenemos la consagración a vivir la pasión y muerte de Cristo. Cuando Cristo nuestro Señor nos llama a vivir en su evangelio, a vivir de la fe, nos dice muy claramente, ayer en el programa de la televisión lo proclamamos con el Padre Alfonso, que si queremos nosotros realmente vivir la vida cristiana en santidad, tenemos que abrazar la cruz de Cristo. Y solo quien vive en María, quien vive en la fe de María, es el único que puede abrazar la cruz. Y les voy a decir por qué. Porque María, que es la criatura que más ha amado a Dios, que tiene un corazón ardiente para Dios, es la única que puede realmente abrazar la cruz. Porque solo el que ama abrazará la cruz. Ayer lo proclamamos el Padre Alfonso y yo en la televisión, en María Visión. Solo aquel que ama es el único que es capaz de clavarse en la cruz, de inmolarse con Jesús. Porque sin amor no hay sacrificio, sin amor no hay inmolación, sin amor no hay cruz y sin amor no hay santidad. Es fundamental este principio en nuestra vida cristiana. Por eso muchos cristianos caminamos por la vida sin sentido, porque no queremos abrazarnos a la cruz de Cristo. San Pablo ya lo proclamó claramente cuando dijo: hay algunos que viven como enemigos de la cruz de Cristo y esos van a la muerte. Pero a mí líbreme Dios de gloriarme en otra cosa que no sea en la cruz de mi Señor Jesucristo. Así es que el que vive en el corazón de María y que vive de la fe de María, necesariamente se va a distinguir por abrazar la cruz. Ayer les poníamos en la televisión el ejemplo del Papa Juan Pablo II. ¿Por qué su pontificado fue tan fecundo? ¿Por qué irradiaba tanto el amor de Dios? Tantas almas eran atraídas por su figura, por su sola presencia. Porque era un hombre que estaba ardiendo de amor, que había encontrado en la cruz, no en otra cosa, en la cruz. Desde muy pequeño perdió a sus padres, se quedó solo, y además ya basta ver y conocer, creo que muchos de ustedes, la vida de él, para ver cómo sus primeros años fueron de calvario, pero no menos los de su pontificado, hasta el final de su vida, cuando pudo decir: Cristo no se bajó de la cruz, tampoco yo voy a dejar el servicio de la iglesia hasta que Dios me llame a su presencia. Así María, nuestra Madre, en su fe nos llevará a asumir, a hacer nuestra la cruz de cada día como Jesús nos lo pide. Les ofrecemos también la consagración al Espíritu Santo de las promesas. La consagración al Espíritu Santo significa que si yo quiero vivir en la fe, necesariamente debo ser dócil a la acción del Espíritu Santo. María es la esposa del Espíritu Santo. María es la mujer llena del Espíritu Santo. El día de Pentecostés, por la fe de María, que estuvo orando con los apóstoles, descendió al Espíritu Santo en Pentecostés, y los apóstoles y María fueron nuevamente invadidos de la fuerza de lo alto, la fuerza para poder llevar el evangelio de la vida. Y esa fuerza del Espíritu Santo les llegó por la intercesión de María, que estaba presente en el Pentecostés de la naciente iglesia. Cuando la iglesia nacía, ahí en aquel Pentecostés estaba María Santísima en el nacimiento de la iglesia, que iba a proclamar por todas partes la llegada del reino de Dios. María es la que nos enseña con su fe a que podamos conservar esa fe que nació en Pentecostés, en el colegio apostólico. Por eso es tan importante hoy que en el colegio apostólico nos mantengamos en la docilidad
al Espíritu Santo que nos habla por medio de los pastores de la iglesia. No queramos escuchar la voz del Espíritu Santo si no es por la boca de los pastores de la iglesia, porque en un tiempo como hoy, tan lleno de confusiones, es muy frecuente y común que surjan por muchos lugares videntes, profetas, mensajeros, que no siempre, y yo diría, si no están en comunión con el magisterio, con la guía de la iglesia, con la guía de los pastores, dice San Pablo muy claramente, no les crean aunque hagan milagros, aunque proclamen cosas extraordinarias, porque muchas veces el demonio también puede producir fenómenos místicos extraordinarios que no son realmente la mano de Dios ni la presencia de Dios. ¿Cómo descubrimos cuando una manifestación viene de lo alto? Cuando esa manifestación pasa a través del canal de la iglesia, a través de los pastores de la iglesia, a través del magisterio de la iglesia. Entonces sí puede darme la certeza de que viene de Dios. Otro criterio muy importante es que Dios no es espectáculo ni es teatro, sino que Dios vive y trabaja como María en la fe, en el ocultamiento y en la soledad, en el silencio y en la prueba de la cruz y de la ofrenda y de la inmolación de la vida. Por eso cuando se proclama carismas extraordinarios, pero no están avalados, no están reconocidos por el magisterio de la iglesia, se debe tener una gran reserva para que la iglesia sea la que da siempre la última palabra. Ahí está también un elemento muy importante si queremos vivir la fe de María. María no proclamaba ningún carisma si Dios antes no se lo autorizaba y proclamaba, como cuando José veía los signos de la maternidad en María. Y José no sabía qué había sucedido, porque sabía José que María era una mujer llena de gracia, era una mujer pura, que había prometido a Dios su pureza y que no había tenido ningún encuentro con María. Y cuando aparece la maternidad en María, José solo lo que hace es pensar retirarse en secreto. Ya sabemos cuáles eran las implicaciones si hubiese denunciado o hubiese dicho que María hubiese sido infiel a los desposorios. Hubiera muerto María a pedradas según la ley de Moisés. Pero como José no dudaba de la pureza de María, por eso mejor pensó retirarse en secreto. Y es el momento en que el ángel se encarga de anunciarle a José y decirle: no dudes en recibir a María en tu casa, porque lo nacido de ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahí conoce José, por el ministerio divino, no por boca de María, el misterio de la encarnación. Y así sucede con todos los profetas que son auténticos. Muchas veces hasta que mueren, después de muertos, se conocen las riquezas que Dios ha dejado. Yo proclamé por ahí en un programa el testimonio de la Madre María Angélica Álvarez y Casa, que es una religiosa que está en proceso de beatificación allá en el monasterio de la Ciudad de México, religiosa que vivió grandes experiencias de presencia de Jesús en el campo de la mística, vivió los desposorios místicos, la transverberación, que es la perforación del corazón por un dardo de amor que Dios envía a los santos, y vivió muchos signos muy extraordinarios de la presencia de Dios. Pero en la vida de la comunidad como religiosa, nadie nunca jamás fuera de su padre espiritual le conoció todas esas experiencias. Únicamente el espiritual, el padre espiritual lo sabía. Jamás lo proclamó ni en la misma comunidad dentro. Una de las religiosas que platiqué con ella me decía: yo fui compañera casi toda su vida en el monasterio, una religiosa y anciana. Dice, y nunca le vimos nada extraordinario. Era una vida ordinaria en todos los aspectos, cumpliendo con la fiel observancia de la regla de la comunidad.
eso sí, es estricta en el cumplimiento de los deberes de la comunidad religiosa a la que ella perteneció, al carisma de la comunidad religiosa, en una observancia plena, en la alegría sobre todo, en el gozo, pero nunca se le vio que tuviese arrebatos místicos ni momentos así muy especiales de mística, puesto que estaba en el camino del ocultamiento, que es precisamente el camino que nos enseña la Santísima Virgen María. María vivió una vida en el amor, y la vida de los santos es una vida de amor, de entrega, de generosidad, de cumplimiento del deber, y esto es lo más hermoso al vivir la fe de María, el cumplimiento fiel de los deberes de cada día en la vida ordinaria, sin nada que aparezca a los demás como extraordinario. Siguiendo el camino de la consagración, se nos invita a consagrarnos, a vivir en la santa ley de Dios. Cuando nosotros vivimos en el corazón de María, desde luego que lo primero que vamos a desear en cada momento de nuestra vida es cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Decía muy claramente Jesús: no es el que me diga Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es lo más hermoso. Y si tenemos que valorar, que observar, que reconocer la fe de María para hacer de ella el modelo, María modelo de fe para nuestra vida, tenemos que reconocer que la fe en María es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Es la mujer que supo siempre hacer solo la voluntad de Dios, y ahí es donde está plenamente la observancia de la fe según el Espíritu de María nuestra Madre. Ella nos abrió el camino de la salvación por la fe. María es la nueva Eva, decían los santos padres de los inicios de la iglesia, que lo que Eva nos perdió por la desobediencia, María nos lo ganó por la obediencia de la fe. O sea que allá Eva en el paraíso terrenal, en los inicios de la creación, Eva por la desobediencia perdió y nos hizo perder la amistad con Dios, el pecado original, por haberle creído más al diablo que a Dios. Por desobedecer al plan de Dios entró el pecado en el mundo. Pero Eva, allá en el inicio de la creación humana, nos vino a dar la muerte. Mas sin embargo, María, por su sí generoso, el sí de María es la expresión de la fe de María, y el sí de María nos viene a dar la salvación y la vida. Mis queridos hermanos, por eso les digo ahora y por siempre, que si queremos vivir la fe de María, tenemos que asumir el sí de María, el sí generoso, el sí sostenido. Es el programa de vida que debemos llevar. Recuerdo que San José María Robles escribía en una de sus poesías precisamente cómo cuando decía él, San José María: cuando yo aprendí a decir que sí, todo en mí ya fue dicha y felicidad. ¿Por qué? Porque cuando aprendo a decir sí, lo digo no solo cuando me place lo que voy a hacer, si Dios me lo pide, sino también cuando no me gusta lo que Dios me está pidiendo. Ahí está lo bueno, porque cuando voy a hacer lo que me agrada, eso no tiene ningún mérito, porque me agrada. Pero cuando voy a hacer lo que no me agrada, ahí viene el mérito, lo que va en contra de mi egoísmo, de mi amor propio, y que lo hago. Por ejemplo, en las congregaciones, en las comunidades religiosas, no es agradable la obediencia, porque siempre la obediencia tendrá que ser el caballito de batalla. Bueno, ¿yo por qué le voy a obedecer a esta mujer? Ay, Dios mío, y esta monja que me pusieron aquí, que es la superior, ¿y cómo le voy a obedecer? Venido a ver que primero ella viva lo que predica y luego después le voy a obedecer. Muchos razonamientos que llegan.
Y si es en el matrimonio, ay, pero ¿cómo le voy a obedecer al marido? Oye, pues ¿dónde está la autonomía que debo tener? Oye, pues como mujer también me debe tomar en cuenta, yo porque tengo que andar de sumisa, y una serie de cosas que siempre arguimos para no vivir la obediencia de la fe. Mas sin embargo, claro está, la obediencia tiene que ser para el bien y nunca para el mal. Nunca vamos a obedecer cuando nos manden a hacer algo que va contra la ley de Dios. Pero si lo que nos mandan es siempre porque debo cumplir con mis deberes de Estado, bueno, debo obedecer aunque no me guste. Y ahí es donde aprendemos también en María, en María como modelo de fe, la capacidad que debemos tener para la obediencia en la fe, la obediencia que lleva a Dios. María Santísima yo creo que es muy importante que meditemos, porque ella es el jardín de hermosas virtudes. En el libro que ustedes tendrán por ahí o que después adquirirán hoy o mañana o pasado cuando gusten, en el que hoy les ofrezco, Cómo vivir consagrados al Inmaculado Corazón de María, ahí van ustedes a meditar 12 principales virtudes. ¿Por qué me vino la inspiración de las 12 virtudes? En honor a la visión que tuvo San Juan en el libro del Apocalipsis, cuando dice que apareció en el cielo una señal, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. 12 estrellas. Y en honor precisamente a las 12 estrellas, que ya los estudiosos de la Biblia saben que el número 12 es un número simbólico, como lo es el número 7 en la Sagrada Escritura, en honor a las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles del Cordero, en fin, todo tiene su significado. Y por eso hemos elegido, ya los mencioné, 12 principales virtudes, no porque sean las únicas, porque María es inagotable, es inacabable. La contemplación de ella nos lleva a una contemplación de un jardín de las más exquisitas flores. Dice el libro de la sabiduría: yo soy la madre del amor hermoso, del temor, de la sabiduría, de la esperanza. En mí se halla toda dicha, toda virtud. Vengan a mí y sáciense de mis bienes, porque mis flores son frutos de amor y de virtud. Esa es María. En ella encontramos todas las más hermosas flores. Por eso yo les proclamaba ayer también en el programa, el Papa Juan Pablo II pudo irradiar tanto amor y pudo abrazarse a la cruz, porque le dijo a María: todos tus túos, todo tuyo. Y yo sí les digo, cualquiera de ustedes que le diga a María todo tuyo, ya verá cómo florecerá en su corazón abundantes virtudes y un jardín que no se le acaban, porque es el perfume más exquisito del amor de Dios, porque María no puede irradiar otra cosa que el amor de Dios, porque ella es la llena de gracia, y en su corazón siempre arderá el amor de Cristo como un fuego divino. Es el fuego del amor que nace desde el primer instante de su concepción. Desde que apenas ella fue concebida, ahí está el fuego del amor. Por eso cuando el ángel la saluda le dice: alégrate, llena de gracia. Y el estar llena de gracia significa estar plena de Dios. Por eso en el cielo yo creo que después de Dios, la alegría de los santos será contemplar a María. La alegría de los santos por toda la eternidad, el gozo será estar con María, viendo la gloria de Dios en María y con María, contemplando la gloria del Eterno. Porque desde luego, y esto es muy claro, María no como la luna no tiene luz propia. La luz que nos da la luna es la luz que le llega del sol. María, en su luz y en su gracia y en su grandeza, no es por ella misma como criatura, es porque Dios la ha adornado tan hermosamente que lo que en ella vemos es ver a Dios, porque en ella no podemos ver a nadie más que no sea Dios. Y por esa razón, contemplando a María y viviendo en María, quien vive en ella
tendrá que irradiar en su vida la gloria de Dios. Si queremos nosotros irradiar la gloria de Dios, tenemos que estar muy dentro del corazón de María, porque ella no nos va a dejar que nos perdamos. Quienes caminan en el amor de Dios, caminarán siempre en la fe de María. Quienes quieran vivir en la fidelidad de Dios, tendrán que vivir en la fidelidad de María. Hermanos, hay muchos testimonios del Santo Rosario, porque María es la que nos viene hoy en este tiempo de prueba a ayudar a vencer al diablo. Ella le pone la cabeza a la serpiente infernal le pone en la cabeza a la serpiente su pie. María está aplastando la cabeza de la serpiente. Y si vivimos en María, no debemos ya tener miedo ni a las herejías, ni a los errores, ni apartarnos de la iglesia, ni apartarnos de la fe, porque María siempre nos conservará en la fe y en el amor y en la fidelidad a Cristo y a la iglesia. Es por ello que nos conviene vivir la devoción y la fe a María. Meditemos y vivamos de cerca ese gran misterio de amor que nos ha dado en la persona de María, porque ella es además nuestra madre, y bendita madre. Qué gran regalo nos ha dado Dios. Por eso, ¿cómo debemos comprometernos en la defensa de la fe? Especialmente para que nos conservemos con una madre tan grande y tan buena. Nos dice por ahí un predicador una vez que un protestante le lanzó un reto, les dijo: nosotros creemos en Cristo Jesús y sabemos, dijo el hermano protestante, que solo Jesús salva. Y le dice el hermano católico: nosotros también creemos en Cristo Jesús, pero la única diferencia es que nosotros tenemos madre y ustedes ya no tienen madre, solo se han quedado con Jesús. Eso lo dijo, aunque ciertamente sí tienen madre. ¿Por qué? Porque María no es solo madre de los católicos, es madre de los cristianos, aunque no sean católicos, aunque no lo quieran, pero seguirá siendo su madre y seguirá queriendo conquistarlos para Dios, porque ellos, los hermanos, seguirán viviendo de la ternura de María que les ha dado a su Hijo, para que en Jesús tengan la vida. Y si proclaman que tienen la vida en Jesús, es porque también deben reconocer con humildad que por María tienen la vida que es Jesús. Y esto es lo más hermoso que nosotros podemos proclamar en nuestra vida para conservarnos en la fe que María proclama y en la fe que nosotros los cristianos debemos proclamar. Yo no sé qué hora tienen ustedes, pero ya está. No quiero abusar. Bueno, gran parte de lo que hoy les hemos proclamado, ustedes después lo leerán, lo meditarán, lo vivirán en el libro de Cómo Vivir Consagrados al Inmaculado Corazón de María. Y además, ahora tenemos una gran bendición, porque nos ha dado abundante literatura a la iglesia. El padre Ignacio Larrañaga nos ofrece un bonito libro que se llama El Silencio de María. Y hay muchas otras obras sobre María o de María que nos van ayudando a que conozcamos más a María, nuestra Madre. Yo no quiero terminar este momento sin proclamarles lo que aquí al abrirlo me ha salido en el número 170, que dice: ¿creen acaso que quedarán sin recompensa las multitudes las múltiples contrariedades y pruebas que viven en su paso hacia la perfección? Hace una pregunta: ¿creerán que van a quedar todas esas pruebas y contrariedades sin recompensa? No, quedarán sin recompensa. ¿Por qué? Recuerden lo que dice el Espíritu Santo en la Sagrada Escritura: todo lo que te suceda, acéptalo, y cuando te toquen las humillaciones, sé paciente, porque se purifica el oro en el fuego, y los que sirven al Señor en el fuego de la humillación. Confía en Él te cuidará. Sigue la senda recta
y espera en Él. Estimen como la mayor felicidad el tener que soportar diversas pruebas. Ya saben que al ser probada vuestra fe, aprenden a ser constantes. Pero no olviden que el maligno es muy astuto y que solo espera le abran un poquito la puerta para hacer de las suyas, sembrando desaliento, confusión en las pruebas, intentando paralizar su camino hacia la perfección. Confíen en mi auxilio maternal, que su voluntad permanezca firme en el camino de la santidad. Recuerden que Jesús quiere almas generosas que sin titubeos le hagan entrega total de cuanto poseen. Por tanto, pobrecitos que se hunden cada día más y más en los vicios. Ahí tenemos otras palabras que nos ayuden a meditar y a vivir de cerca la presencia maternal de María, y que ella nos ayude a conocer más de cerca la fe que Cristo nos ha transmitido por el bautismo. Yo quiero invitarles a ponerse de pie para hacer la consagración a la Santísima Virgen María, y con esa consagración poder concluir este momento de contemplación. Voy a proclamar, y cada uno de ustedes me siguen. Está en la parte interna de la portada para los que tienen el libro. Es la consagración de San Maximiliano Kolbe. Dígnate recibir mi alabanza, oh Virgen bendita, Inmaculada Concepción, Reina del cielo y de la tierra, refugio de los pecadores y Madre amantísima, a quien Dios quiso confiar todo el orden de la misericordia. Heme aquí a tus pies, a mí. Cada uno de ustedes puede decir interiormente su nombre. Pobre pecador, te lo suplico, acepta mi ser entero como tu bien y propiedad tuya. Obra en mí según tu voluntad, en mi alma y en mi cuerpo, en mi vida, en mi muerte y mi eternidad. Dispón ante todo de mí como lo desees, para que se realice finalmente lo que se ha dicho de ti. La mujer aplastará la cabeza de la serpiente, y también tú sola vencerás todas las herejías del mundo entero. Que en tus manos puras, tan ricas en misericordia, sea yo un instrumento de tu amor, capaz de reanimar y hacer florecer plenamente tantas almas tibias y extraviadas. Así se extenderá sin fin el reino del corazón divino de Jesús. Verdaderamente tu sola presencia atrae las gracias que convierten y santifican las almas, puesto que la gracia brota del corazón divino de Jesús sobre todos nosotros, pasando por tus manos maternales. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. El Señor Dios Todopoderoso, lleno de amor, les bendiga, haga resplandecer su rostro, les conceda su paz y les auxilie con la permanente presencia e intercesión de la Inmaculada Virgen María, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias. Amigos, este fue el Padre Jesús Ceja con este tema tan bello que es María, modelo de fe. Realmente nos ha dejado una gran enseñanza y nos ha dado las bases de por qué María, siendo madre de todos los cristianos, también nos ayuda a estar fuertes en la fe, a estar defendiendo esta fe que ha sido custodiada por 2000 años en la Iglesia Católica y que tiene como madre a María, la madre de Cristo, también madre de todos nosotros. Síganos acompañando en este Congreso de los Apóstoles de la Palabra, fuertes en la fe.